la ecuación de Schrödinger. Decíamos que los estados cuánticos los podemos representar mediante un ket de estado, ¿no? Que es un elemento de un espacio vectorial. Entonces vamos a escribirlo así y hacemos esta asociación. Un estado se puede representar mediante un ket, elemento de un espacio vectorial con soporte complejo. Bueno, y para especificar este estado necesitamos alguna base que, por ejemplo, podría ser la base de posición. Y entonces el estado se puede escribir utilizando la identidad en esta base de esta forma. Y lo único que necesitabas especificar entonces era la proyección del estado en esta base, que puede ser continua o discreta. Y entonces decíamos el ket a algún tiempo t lo puedo especificar con esta función psi de xt que nos dice cuánto de ese estado hay en la dirección x para cada x. Ahora aquí falta algo. Aquí falta este x, ¿no? Así. Bueno, entonces, y esto nos decía, nos especificaba el estado, ¿no? Al especificar este coeficiente psi de xt. Esto era una dimensión, lo podemos hacerlo similarmente, lo podemos hacer en 3 dimensiones. Si definimos los estados de posición en 3 dimensiones, que es el producto directo de x, y, z, que es el estado, digamos, R. Y igual podemos escribir la identidad en 3 dimensiones a través de la suma sobre todas las posiciones en R. Y de la misma manera, la psi se puede escribir como la combinación lineal, ¿no? Bueno, utilizando la identidad en esta base, como una combinación lineal de estos estados en los diferentes estados R, donde la integral corre ahora sobre diferencial en X, diferencial en Y, diferencial en Z. Bueno, sin embargo, no hemos dicho quién es el psi de xt, es decir, usualmente lo que ocurre es que la psi de RT es la incógnita, es la que tenemos que encontrar, o a veces no la dan y nos preguntamos cómo va a evolucionar en el tiempo si hay alguna condición inicial. Entonces, realmente esta información que tenemos, o sea, lo que sabemos ahora es, dada una psi de RT, qué de información podemos obtener, es decir, las densidades de probabilidad y calcular valores promedio y demás, pero no hemos dicho cómo se obtiene o cuál es la receta para este psi de RT. Y lo que vamos a hacer en este video es precisamente decir qué ecuación debe de seguir esta psi de RT para algunos casos particulares, los que les van a interesar para este curso al menos, y o la gran parte de este curso. Entonces vamos a continuar. Y esta pues básicamente va a ser la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces teníamos nosotros que en mecánica cuántica sabemos lo que estamos tratando de describir es el comportamiento ondulatorio de la materia. Porque recordemos que los experimentos de la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton nos habían mostrado que la luz tiene un comportamiento corpuscular, es decir, tiene una naturaleza discreta, carga momento, ¿verdad? Eso es lo que los últimos 2 experimentos nos dicen, y que pueden incluso golpear a las partículas y cambiarle su dirección de movimiento, su dirección y su magnitud de movimiento. Entonces, esos experimentos mostraron, y su explicación, por supuesto, mostraron el carácter corpuscular de la luz. Después vino de Broglie y propuso que entonces la materia, así como la luz se porta como la materia o como corpúsculo, también la materia se va a portar como si fuera onda. Y entonces básicamente despejó la expresión que se utiliza para resolver el efecto Compton o el efecto fotoeléctrico, y a alguna partícula de momento P le asoció una longitud de onda con h la constante de proporcionalidad. Y h pues es la h de constante de Planck, que es un número súper pequeñito. Bueno. Está el experimento de Davison y Germer, en el que se utilizan básicamente electrones y se muestra que estos tienen un comportamiento corpuscular y muestra la difracción básicamente. Y incluso ahora pues se tienen microscopios que en vez de iluminar con luz, lo que hacen es, digamos, iluminar, ¿no?, entre comillas, con electrones, y se forman imágenes y demás. Y eso ya es una tecnología que se usa todo el tiempo. Entonces la pregunta que nos tenemos nosotros es, ¿qué ecuación van a seguir estas ondas de materia? Y la respuesta es la ecuación de Schrödinger. Y en este video lo que vamos a hacer es no hacer una deducción formal, porque al fin y al cabo cuando construyamos, así como cuando construimos la mecánica, proponemos como un principio o como algo que no se tiene que demostrar la ecuación de Newton y más bien exploramos sus consecuencias. Aquí podemos hacer lo mismo y decir, bueno, hay una ecuación de Schrödinger que es la que domina o rige el comportamiento ondulatorio de la materia, y solamente teníamos que solucionar y explorar sus consecuencias. Pero voy a motivar la forma que vamos a proponer como principio para la ecuación de Schrödinger. Entonces vamos a llamar a esto una motivación de la ecuación de Schrödinger.
que tiene sabor a deducción, ¿no? Entonces, como queremos el comportamiento ondulatorio, partimos de la ecuación de onda. Cualquier perturbación que se comporta como onda y que viaja en el tiempo va a seguir esta ecuación armónica, que es la ecuación 1, donde v es la velocidad de la perturbación o de la onda, ¿no? Y es, pues, como siempre se puede escribir como distancia sobre tiempo, es decir, la longitud de onda sobre la frecuencia, o es 1 sobre el periodo, y de esta forma, ¿no? Lambda por nu, donde nu es la frecuencia. Entonces, vamos a solucionar esta ecuación, pero vamos a explorar esta ecuación, digamos, la psi de RT sería la perturbación, en este caso la perturbación es la onda de materia, digamos. Entonces, vamos a aplicar separación de variables y proponemos que esta psi de RT, si se fijan, ya le puse la psi de RT que veníamos manejando, que era básicamente el coeficiente que determina el ket o el estado de un sistema. Es la misma, ¿no? Pero digamos, vamos a proponer que es una onda, entonces sigue la ecuación de onda. Entonces aplicamos separación de variables en la ecuación de onda 1 y decimos, vamos a proponer que la psi de RT se puede escribir como la multiplicación de una función que solamente depende del espacio por una función que solamente depende del tiempo. Seguramente la ecuación 1 tiene otro tipo de soluciones que no son factorizables como un producto, pero en particular voy a buscar estas que son las más sencillas y siempre se puede escribir como una combinación lineal de estas, ¿no? Quien haya visto ecuaciones diferenciales parciales ya lo habrá visto. Donde psi vamos a tomarla con la libertad de que pues es una función que toma un vector en R3, o sea, en el espacio, y una cruz LR, que es en el tiempo, o sea, de R3 cruz R, que es espacio y tiempo, y lo manda a los complejos. Vamos a dar libertad que este psi de RT sea una función compleja. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, pues básicamente acuérdense que el laplaciano que está aquí es una derivada, no sé si lo sepan, pero o sea, digamos el laplaciano es es la derivada segunda con respecto de x al cuadrado más la derivada segunda con respecto de y cuadrado más la derivada segunda con respecto de z al cuadrado en cartesianas, ¿no? Pues se pueden escribir otras coordenadas y será diferente, pero por el momento en cartesianas. No vamos a pensar así, al final lo vamos a utilizar nada más para demostrar que esta cosa nomás depende del espacio, y si yo lo aplico a una función del tiempo, pues esto pasaría como una constante y saldría f de t como constante y nomás queda laplaciano sobre la parte espacial menos 1 sobre v cuadrada de la parte espacial, porque la parte espacial no depende del tiempo, entonces la parcial del tiempo lo deja ahí y ya se vuelve una derivada total, así, ¿no? Básicamente las derivadas solamente actúan las funciones que dependen de esa variable, las demás las toman como constantes y salen. Luego esta ecuación la podemos dividir sobre la función total, que es el procedimiento usual de separación de variables, y nos quedaría esta misma ecuación sobre phi de r sobre f de t, ¿no? Dividí toda la ecuación sobre psi de rt. Y al hacerlo así nos queda en dos términos, y entonces nos queda, pues sí, porque se elimina aquí, del lado izquierdo se va a eliminar la f de t, y del lado, en el primer término y en el segundo término se va a eliminar por el de abajo, y entonces nos queda esta ecuación, ¿no? Esta ecuación la voy a seguir trabajando en otra hoja, entonces esta es la número 3. Entonces decíamos que tenemos la ecuación 1, sustituimos la separación de variables y llegamos a esta suma de dos términos, y lo que notamos es que del primer término de esta ecuación, que voy a pintar en rojo, depende nada más del espacio, y el otro término nada más depende del tiempo por construcción. Entonces, como esto se debe de cumplir para toda posición y para todo tiempo, más vale que el término que está subrayado en rojo sea constante y el término que está subrayado en amarillo sea constante, porque uno no se puede enterar en qué posición está el otro. Por ejemplo, la parte espacial no se puede enterar a qué tiempo está el otro, y viceversa, ¿no? La parte temporal, que depende del tiempo, no se puede enterar en qué parte del espacio está. Entonces, más vale que cada uno por separado sean constantes. Entonces, esta ecuación, así como está escrita, implica que cada uno de los términos tiene que ser constante. Entonces, el primero tiene que, y la constante tiene que ser igual, ¿no? Para que restada pues del 0 y se cumpla para todo RT la ecuación. Entonces llegamos a dos ecuaciones que vamos a llamar las ecuaciones, bueno, aquí tenemos, íbamos en la 2, le podemos poner ecuación 3 y 4, ahorita las numeramos. Entonces, de la última ecuación, voy a poner aquí 3 y 4. Entonces, de la última ecuación podemos escribir, vamos a solucionar la última ecuación, que es la más fácil, me parece, porque es una derivada ordinaria, es una ecuación diferencial ordinaria. Nos dice que la derivada segunda del tiempo es igual a c veces la misma función, ¿no? Porque pasé multiplicando este f, la pasé para acá.
y me queda de esta forma. Bueno, entonces esta c pues tiene que tener unidades de 1 sobre el tiempo al cuadrado para que la ecuación pues quede igual de un lado y del otro. Entonces proponemos, ya saben, ¿no? Como es una ecuación diferencial con coeficiente ordinaria con coeficientes constantes, proponemos una solución en exponenciales, y que es la ecuación característica, ¿no? Proponemos una función de e a la gt, y llegamos que si sustituimos eso ahí arriba, pues nos daría el lado izquierdo, la segunda derivada baja una g, y luego de vuelvo a derivar baja otra g, queda g cuadrada igual a c por e a la gt. Eliminamos, pues esto se elimina aquí de ambos lados, y entonces nos da que g cuadrada debe ser igual a c. Entonces hay dos opciones. Si la c es mayor que 0, entonces la g podría ser un elemento de real para que cuadrado dé positivo, pero si la c es menor que 0, entonces necesitamos que el cuadrado sea negativo, y entonces g necesariamente imaginario puro. Entonces, podemos elegir las dos. Ahora, fíjense que esto va a tener consecuencias sobre la dinámica, porque el comportamiento de la g real, por ejemplo, si tuviéramos una función, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si tuviéramos una función que fuera con g elemento de real, eso es una exponencial real, ¿no? Entonces, las exponenciales reales con más y menos g, pues la que tiene más g pues es una función que crece indefinidamente. Entonces, como esto va a ser una función de probabilidad, porque la psi a cuadrado da probabilidad, la probabilidad tiene que ser normalizable, no puede crecer indefinidamente. Entonces, esta solución no es válida. La que sí sería válida sería la otra, que es una exponencial con e a la menos g de t, que sería una cosa que decae exponencialmente. Perdón, sería una cosa así. Es una e a la menos g por t. Y esa sí es válida porque pues, puede decaer en el tiempo. Sin embargo, va a ser una solución que va a decaer con un coeficiente que va a estar dado con g, y que entonces va a ser una solución que va a morirse en el tiempo y que puede o no existir, pero si yo la quiero ver a las escalas, por ejemplo, esas cosas son microscópicas, y entonces son cosas que decaen, le llamamos transitorias, ¿no? Entonces no estoy interesado en esas soluciones porque son cosas que a mi escala macroscópica, que como humano voy a poder experimentar, van a ser cosas que se van a morir muy rápido. De hecho, al menos estamos acercándonos apenas a ese tipo de escalas, pero en realidad no me interesan por el momento. Entonces yo no estoy interesado en este tipo de soluciones donde la c es mayor que 0. ¿Por qué? Porque o son prohibidas porque divergen, o decaen en el tiempo y no son accesibles con experimentos, o no es tan fácil acceder a ellos. Entonces me va a interesar soluciones armónicas. Entonces voy a pedir que la c sea menor que 0, de tal forma, si la c menor que 0, la va a ser imaginario puro. Entonces puedo poner que c sea menos omega cuadrado con omega real. Y omega, le pongo omega porque tiene unidades de frecuencia, ¿se fijan? Porque si la c tenía unidades de 1 sobre tiempo al cuadrado, omega tendrá unidades de 1 sobre tiempo, entonces es una frecuencia. Y de hecho es una frecuencia porque si yo pongo una e a la omega t, bueno, es imaginario puro, ¿verdad? Sería i omega t más menos. Es una cosa que oscila en el tiempo, es una fase que oscila en el plano complejo de norma 1, y bueno, pues eso sí cumple, ¿no? Con que sea estas, va a ser ¿cómo se llama? Voy a poder observarlo porque como se mantiene oscilando en el tiempo, no importa qué escala de tiempo tenga, podemos observarla, ¿no? Entonces, además resulta que va a ser constante. Ahorita vamos a ver. Fíjense. Entonces, esta es la 3, vamos a la 4. Entonces, decimos que hemos propuesto esta solución en separación de variables y llegamos a dos ecuaciones, que va a ser la ecuación 3 y la ecuación 4. Y además, decíamos que la ecuación para la parte temporal implicaba que la f de t tiene que ser proporcional a la gt, donde g era igual a c y la c la pedíamos negativa. Entonces podríamos definir un omega elemento de real, tal que c sea igual a menos omega cuadrada, y entonces g tendría que ser i veces omega. Y entonces la parte temporal es e veces e a la más menos i omega t. ¿Okay? Es una función armónica. De esta manera, la ecuación 3, ¿cómo quedaría? Bueno, la ecuación 3, si yo sustituyo, básicamente estoy subiendo la c, ¿no? Que sería igual a menos omega cuadrada. O sea, va a ser aquí menos omega cuadrada. Si yo hago esta sustitución, me quedaría la ecuación 3 como b cuadrada, nabla cuadrada phi, igual a menos omega cuadrada. Yo puedo pasar multiplicando la phi de r y luego sumando a la derecha, y me quedaría esta ecuación, ¿no? Es inmediato, porque paso para acá, y luego todo esto lo paso para acá, sumando, entonces me queda la ecuación
esta que está aquí. Ahora, ya que tenemos esta ecuación, puedo hacer la sustitución de que la velocidad, acuérdense, aquí está a la izquierda, déjenme poner otro color. La velocidad es igual a lambda veces nu, con nu es la frecuencia y lambda la longitud de onda. Entonces, sustituyendo eso y dándome cuenta que la frecuencia se puede escribir como omega sobre 2pi, donde omega es la frecuencia angular. Y pues tiene que ser la misma frecuencia que le estoy pidiendo que oscile la onda. Es la misma omega que aparece en el exponencial temporal. Entonces, tiene todo el sentido. Y entonces pido que v sea igual a lambda omega sobre 2pi. O sea, sustituyendo la nu como omega sobre 2pi. Si hago esto, entonces obtengo en la ecuación anterior que el laplaciano sobre phi es igual a omega cuadrada sobre, pues, ¿quién es v cuadrada la velocidad? Que es lambda por nu, etc. Y me queda esta ecuación. Si aquí hago álgebra, me doy cuenta que puedo eliminar la omega, me desaparece de aquí, creo, sí, ajá, y nada más queda la lambda, ¿verdad? Muy bien, entonces me quedaría esta ecuación. Muy bien. Y hasta aquí lo único que hemos hecho es la definición, hemos hecho separación de variables, pedido una solución que sea armónica por, digamos, intuición física, pero en realidad nomás estamos pidiendo una de las soluciones válidas matemáticamente. Entonces, hemos utilizado nada más separación de variables y la definición, y hecho la asociación de que esta velocidad se puede relacionar con la frecuencia, con la ecuación esta que está encerrada en amarillo. Bueno, sin embargo, aquí vamos básicamente es ecuación de onda y matemáticas. Ahora vamos a meterle física con el principio de Broglie, que nos dice que la longitud de onda de una partícula se puede relacionar con su momento. Lambda igual a hp. Aquí, h entre p, perdón. Y aquí ya estamos metiendo esta parte de mecánica cuántica, es decir, de asociar una longitud de onda a las partículas y relacionamos el momento con la lambda. Lambda es igual a h entre p, o si definimos h barra como h entre 2pi, llegaríamos a esto. Sustituyendo la ecuación, esta lambda aquí arriba, pues ¿qué nos queda? Nos quedaría el lambda aquí abajo, al sustituir como va al cuadrado, se eliminaría el 4pi con el 4pi, el h barra quedaría abajo y quedaría el p arriba, y nos quedaría esta ecuación que está aquí abajo. Esta ecuación ya es la ecuación de Schrödinger, o sea, trae la información, no la conocemos como la ecuación de Schrödinger, pero trae la misma información que ella. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos esta ecuación con la prescripción de que entendamos el módulo cuadrado de phi como la densidad de probabilidad, o sea, hay una densidad de probabilidad ρ que es igual al módulo cuadrado de esta. En realidad es proporcional porque no necesariamente está normalizada, pero bueno, le puse igual yo ahí. Esa es la ecuación 5, la anterior, y esta es la ecuación 6. Esta ya es la solución, o bueno, este criterio de curvatura 5, esta ecuación diferencial 5, nos da solución a los problemas estacionarios. ¿Por qué le llamamos estacionarios? Porque fíjense que si yo tomo que la probabilidad está dado como ecuación 6 y yo sustituyo la forma que le di a la phi de r y en separación de variables, es decir, algo en el tiempo que es e a la más menos i omega t por la parte espacial, y luego esto módulo cuadrado, es decir, conjugado por su no conjugado, al conjugar la exponencial, bueno, aquí sería al revés, sería e más menos, y aquí sería más menos, voy a borrarle aquí, o sea, esto sería más menos, ¿no? Y con el conjugado sería menos más, y entonces ahora sí se va a eliminar este término y nos daría pues algo que nada más depende del espacio. Por eso decimos que esta ecuación 5 con la parte temporal e a la menos i omega t es una solución a los problemas estacionarios, porque la densidad de probabilidad 6, entendida como psi d conjugado por phi, da constante en el tiempo. Entonces, por eso le llamamos la solución a los estados estacionarios. Vamos a reescribir la ecuación 5 dándonos cuenta de lo siguiente. Fíjense que la energía cinética yo la puedo escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora esta ecuación la multiplico por masa arriba por masa abajo porque puedo, y me quedaría esta expresión. Y luego identifico como masa por velocidad igual al momento, o sea, p cuadrada sobre 2m. Entonces la energía cinética es igual a p cuadrada sobre 2m. Y entonces además yo sé que la energía es igual a la energía cinética más la potencial.
Entonces con estas dos ecuaciones las puedo juntar en la anterior. La energía es igual a la energía cinética, P cuadrada sobre 2m más el potencial, que en general depende del espacio. Y puedo pedir que se conserve esta cantidad. Si hago esto, yo puedo despejar de la ecuación anterior el momento al cuadrado. O sea, P cuadrado es igual a 2m sobre 2m que multiplica a e menos el potencial, 8. Y esta ecuación 8 la puedo sustituir a la ecuación 5. O sea, este P cuadrado lo puedo sustituir aquí. Y a lo que llego es que, sustituyendo 8 en 5, pues me quedaría esta expresión, ¿no? Es la vil sustitución nada más de eso. Y a esta ecuación es la que aparece en los libros y es la que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces, y ya, esa es la ecuación de Schrödinger que aparece en los libros, les digo, y la hemos motivado a partir de la ecuación de onda y el principio de de Broglie y matemáticas. Entonces es como una especie de deducción. Aunque les digo que la teoría la ponemos como un principio. Esta ecuación, pues es difícil acordarse de ella. Entonces yo recomiendo que la reescribamos de una manera más fácil de recordar. Y aparte nos va a servir para continuar con la teoría, la forma en la que vamos a reescribirla. Entonces, reescribimos la ecuación. Existe otra manera de escribir esta ecuación. Y para hacer esto, lo que no podemos hacer es multiplicar esta ecuación por... Vamos a despejar. Entonces, toda la ecuación la voy a multiplicar por... Pues básicamente va a ser de este coeficiente. Por h barra cuadrada sobre 2m. Si yo hago esto, se multiplico por h barra cuadrada sobre 2m y paso el término con... voy a poner por un signo menos. Por un menos 1 lo voy a poner también. Por menos todo eso. Y luego paso el término con energía del lado derecho. Si yo hago eso, obtengo esta ecuación. ¿Sí, no? Entonces, menos h barra cuadrada sobre 2m, ¿no? Y entonces me gusta porque de este lado tengo la energía veces la función, ¿no? Energía veces la función. Listo. Entonces yo puedo factorizar lo que está operando del lado izquierdo al phi y me queda de esta forma. Ya le puse el nombre, de hecho. Esta ecuación le puedo poner la ecuación 10. A la anterior, al azul, le pone la ecuación 9. Le voy a dejar aquí. Esa es la ecuación 10. Voy a seguir platicando de esta ecuación 10 porque es la misma. Se fijan, nada más se dice álgebra. Pero van a ver que esta es más fácil de recordar, porque nos va a recordar ciertas cosas. Bueno, entonces continuamos y esta es la ecuación 10 que tenía anteriormente y hay algunos comentarios que quiero hacer de ellas. Fíjense, lo que está en paréntesis cuadrado es una cosa que tiene derivadas, o sea, a lo que aplica lo deriva, entonces se le conoce como un operador diferencial. Y a ese operador diferencial es famoso, tiene nombre, lo denotan con H y le llaman el operador hamiltoniano. ¿Por qué? Porque está relacionado con la energía y eso ustedes lo han de conocer de sus cursos de mecánica clásica. A este operador le llamamos el operador hamiltoniano. Bueno, luego, después, a este operador diferencial lo podemos, si yo lo sustituyo en la ecuación anterior, la 10, fíjense que entonces la ecuación me quedaría así, h phi igual a e phi. Y esto es una ecuación que ustedes van a reconocer, es una ecuación de operador función igual a una escalar función. Esto es una ecuación de eigenvalor para h. Y entonces identificamos la ecuación de Schrödinger como una ecuación de eigenvalor, ¿verdad? De hecho, el paper original de Schrödinger así se llama, la cuantización como un problema de valores propios, ¿no? Así se llama el artículo, bueno, en alemán, ¿no? Pero y bueno, lo pueden buscar y hay traducciones de ese artículo. Entonces, pues ya es muy fácil, esta es muy fácil de recordar, porque entonces sería nada más, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de eigenvalor con h el hamiltoniano. Pero todavía podemos continuar para que sea más fácil, fíjense. Si yo hago esta asociación, ahora puedo darme cuenta que el operador en esta ecuación diferencial, h está asociado con la energía, es decir, h, el eigenvalor para h es la energía, y entonces puedo entender como que el operador hamiltoniano es un operador de energía. Entonces tienes dos términos, el primero que es este y el segundo que es el potencial. Entonces la energía nosotros sabemos, siempre la asociamos como energía cinética más potencial. Entonces necesariamente el primer término tendría que estar asociado a la energía cinética. Entonces si este está asociado con la energía cinética, entonces la energía cinética tendría que ser este operador. Pero la energía cinética habíamos dicho que es igual a el momento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Entonces puedo proponer que el momento sea IH barra nabla.
En realidad puede ser más menos IH barra, esa libertad, pero voy a elegir ponerle el menos por convención, pero esa asociación está inmediata, ¿no? Entonces es una relación muy importante. Fíjense, esta relación, de hecho en el próximo video vamos a trabajarla. Hemos encontrado una expresión para el operador de momento. Y se fijan, es proporcional. Y veces la nabla, la nabla son derivadas, entonces se parece al operador K. Entonces vamos a hacer ya tenemos este resultado y lo vamos a trabajar en el siguiente video. Pero bueno, hemos encontrado una forma para el operador de momento. Con esta definición de operador de momento, yo puedo reescribir el H y me quedaría H es igual a P cuadrada sobre 2M más el B. Y ya, entonces fíjense que mi ecuación de Schrödinger, me puedo acordar muy fácil de ella, es nada más H phi igual a E phi con H la energía, que es igual a la energía cinética sobre 2M más el potencial. Y nomás le pongo gorritos. Y ya, de esto me puedo acordar muy fácil. Y esta es la ecuación de Schrödinger. Y ya puedo hacer, hacer álgebra para que quede la forma que aparece en los libros, que es la forma 9. Pero eso es lo que yo quería contarles. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Entonces, hemos deducido una forma, un criterio curvatura, que estaría esta ecuación, digamos, 10, para la ecuación para los coeficientes FIDER, la parte espacial de los coeficientes, esta, que se conoce como ecuación de Schrödinger. Este tipo de coeficientes tendría una dependencia temporal, que ya es lo que hemos dicho, que sería una parte temporal que sería la E a la, una E a la I más menos en general, pero voy a ponerle omega t. Ahorita no sé cuál es más menos porque todavía no he elegido, pero bueno, esa sería una forma de digamos, los estados que evolucionan en el tiempo de esta manera, que por cierto son estacionarias la probabilidad, porque módulo cuadrado da constante, en el espacio tienen esta distribución o esta curvatura de la función espacial, que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Entonces ahora sí lo detengo aquí y bueno.